¿Qué tal? Aquí les voy a compartir un video que es más bien un tema de reflexión. Una reflexión que tiene que ver con dónde está la astrología hoy en día, desde dónde viene. Un poquito también de historia, desde Mesopotamia hasta Instagram. Bueno, no es noticia nueva, la computadora, internet, las redes sociales han hecho que el interés de la astrología obviamente sea mayor. Se ha reportado de que hay muchísima más interés en los temas que son la astrología. Y también pues nos llega hoy en día la astrología directamente como todo lo demás, con las redes sociales. Yo pienso que han hecho de la astrología lo mismo que han hecho con otras empresas, es decir, han tirado una barrera para que podamos alcanzar contacto con astrología, llegar a audiencia de masa. Otro medio sería las apps. Las apps son un medio también para tenerlo ya rápidamente. Pues todo lo que la astrología promete, el auge de la tecnología y de las empresas promete comunicar y unir a la gente, ¿sí? En un colectivo, obviamente a través de la tecnología, no necesariamente directamente del ser humano como lo está haciendo la inteligencia artificial hoy en día. Sí hay una manera de llegar a esta información astrológica de masa. Hace poco Amazon, hace unos años, lanzó una campaña de compra, haz tus compras utilizando la astrología. Poetas han utilizado mucho la parte de interpretación astrológica. Entonces, no solamente lo social, lo ideológico, toda la parte de la justicia social y acción radical. También ha utilizado mucho pues, la parte de los perfiles, digámoslo así, y empresas, comercios y otras áreas de servicio. Y entonces quería poner en perspectiva cómo es que esto se da. Aquí yo pongo nada más dos ejemplos muy rápidos. La astróloga está Susan Miller, una de las primeras que utilizó pues el internet como una plataforma para llegar a muchos con información astrológica. Pues tiene muchos seguidores, pues tiene todo un staff para llevar a cabo no nada más la astrología, sino el sitio de internet, sus redes sociales, libros, etcétera, ¿no? Y otro ejemplo tenemos con Banu Guler. Ella es la CEO de una app que se llama CoStar. Es bastante popular, se ha bajado bastante. Ella recibió dinero y ha estado fuertemente impulsando su visión de la astrología en la app. Y esto es algo bien importante porque hoy en día el individuo pues trata de destacar entre tanta gente y lo tiene que hacer de una manera muy auténtica, muy única, y por lo tanto ella ha hecho esto. También ha elegido pues un staff obviamente de personas, y entre ellos son poetas que traducen la interpretación astrológica en frases que lo hacen un poco más atractivo y tiene un toque muy personal de cómo la información de astrología va llegando. Entonces esta parte de nueva generación de astrología y de astrólogos pues está llegando, donde el astrólogo hace muchas cosas, no nada más hacer una consulta y leer los astros, sino hace toda una serie de cosas orientado a esto de las redes sociales, ¿no? Y porque les pongo todo este ejemplo porque creo que es importante tener perspectiva. ¿Por qué la astrología? Porque estamos interesados. Una de las cosas que nos sucede en tiempos de crisis, sobre todo, es buscar algo de hechos, algo en una creencia, y sobre todo pues en cuestiones como lo vimos en la pandemia. Aquí les puse una gráfica de Google Trends donde se ve que en la pandemia hubo un interés bastante grande de astrología. Es muy significativo porque esta vez fue en masa, pero de manera individual, de manera de grupo, de familia y de pues global, hay un interés en tiempos de crisis y en tiempos de incertidumbre. Una parte de nuestra existencia, y últimamente aún más, vivimos en tiempos de incertidumbre bastante fuertes, donde nos resulta difícil aceptar cosas que no podemos controlar. Tenemos mucho más con que no podemos controlar y por lo tanto hay una especie de incertidumbre. Este siglo se está llamando el siglo de la incertidumbre. Y bueno, la astrología, uno de los efectos que tiene es que te sientas visto, ¿no? La persona se siente vista porque es una interpretación muy particular a la persona. La astrología es un sistema que puede ser muy descriptivo, muy interpretativo, para contestar preguntas como ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué estoy así? Pero más hoy en día nos dice, pues sí, me está confirmando quién soy yo, este individuo entre la masa. Y es muy diferente que un proceso de terapia, es decir, en la terapia quizá hay mucho trabajo que le da el terapeuta a la persona, lo acompaña en este proceso de desarrollo, y a veces es un poquito investigativo, es decir, a la persona no le gusta que le digan qué hacer,
Hoy en día es más de, yo ya sé qué voy a hacer, nomás confírmame. Es importante porque la astrología, el horóscopo hace que esto sea muy atractivo, ¿no? Es mío, mi astrólogo, mi interpretación de quién soy me afirma, mi astrólogo me dijo que yo soy así, 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 ¿no? Vemos un enfoque muy personalizado, muy individualizado a comparación con lo que realmente la astrología ofrece, que es un bien común, que ese es parte de la historia. Originalmente, estamos hablando de 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, en las culturas Sumeria, Persia, veían a los astros para encontrar respuestas, pero porque había una creencia divina, es decir, había una serie de creencias alrededor de dioses, donde los dioses pues tenían poder, dictaban lo que iba a suceder, ellos tenían la sabiduría. Y la interpretación de esto guiaba al ser humano con el beneficio del bien, del común, no nada más del individuo, sino a la sociedad, a la comunidad, al pueblo. Esto también no tiene que ver con adivinación realmente. La adivinación más bien se asociaría a algo más popular, una creencia más local, que sería una fase, digamos, inferior en una civilización. Esto ya lleva más una creencia, una ideología, una cultura más avanzada que utiliza una visión generalizada. Los mayas le llamaban, en realidad no solamente los mayas, creo que es todo Mesoamérica, le llamaban cosmovisión y se regían por esta línea de enseñanza, ¿no? En realidad la astrología en aquel entonces, en sus orígenes, parecía que no tenía nada que ver con el individuo. Sí, eran gente, eran sacerdotes, eran gente sabia, científicos en aquella época. Y pues esto no surgió como capricho y fantasía y algo que se les ocurrió. Realmente observaban la naturaleza, el cielo, el cosmos, para ver cómo esto se reflejaba con lo que nos sucedía en la Tierra. Podíamos con eso ver con anticipación que pudiera venir y por lo tanto pues estar preparados para estos acontecimientos. Todo el conocimiento de esta región de Mesopotamia después se unió con parte de Grecia y Roma, y más allá se fue evolucionando y entonces se empiezan a mezclar conceptos, se empieza a refinar y entonces vuelve a tomar es donde empieza a verse una parte más que la astrología se aplica a una persona, porque la persona es parte de toda la creación y es parte del todo. Aquí ya hay una relación entre el individuo y el Dios y entonces esto es de carácter muy personal y toma esta forma. Pero es importante, la astrología pues era ocuparse del bienestar de todo un pueblo, de toda una comunidad. Entonces aquí empieza a ver como una especie de pues diferencia, ¿no? Y esto va progresando conforme pasa el tiempo, florecen las culturas y también pues la Iglesia Católica, esto está documentado en la historia, donde hasta los científicos tuvieron que dejar las creencias astrológicas por miedo de ser perseguidos y salvar sus vidas, básicamente, ¿no? Llegamos ya un poco más a nuestra era, donde la parte del misticismo entra. Personas que estaban adentradas en la parte mística del ser humano empezaron a hacer asociaciones utilizando la astrología como base. El más famoso es el psicólogo Carl Jung, fue el que hizo un trabajo muy importante de utilizar la astrología en análisis psicológico. Aquí es donde el descubrirse como ser humano, las personas se van a redescubrir a través de la astrología como una herramienta. Aquí es donde la astrología empieza a usarse como un método, una herramienta para autoayuda o automejora o desarrollo humano. Pero mi objetivo de esta reflexión no era el origen de la astrología. Esto, sin embargo, va tomando forma a través del tiempo. Y bueno, llegan los medios de comunicación. Los primeros eran el periódico, las revistas, donde se empiezan a publicar qué dice la astrología de los políticos y del estado del país y de las guerras, porque describía sucesos que pueden venir y por lo tanto preparar al pueblo. Aquí hay una mezcla ya de este devenir divino que veía Mesopotamia y ahorita pues ya de los famosos y de los políticos, ¿no? Esta parte de la personalización de la astrología con alguien pues resulta ser muy importante, ya es algo atractivo. Sin embargo, los originales astrólogos se les llamaba magos, eran sacerdotes, eran gente muy sabia, matemáticas, biología, filosofía, astronomía. Era muy rica la persona que observaba y que estudiaba todo esto porque es complejo. Hoy con la computadora es muy sencillo, pero en realidad hacer un cálculo astronómico que se utiliza en astrología
es bastante complejo, era matemático, ¿no? Eran como monjes, digamos, algunos, ¿no? Entonces hay mucha literatura de esto. Inclusive se decía que los reyes magos que seguían la estrella de Belén para ver el nacimiento de Jesucristo eran este tipo de personas. El enfoque, como les digo, era bastante amplio. Había una amplia gama de conocimientos que el astrólogo tenía para realizar un estudio no personalizado, sino de todo tipo, de entender la manifestación del cosmos y aplicarlo a pueblo, agricultura, a lo académico, medicina, etcétera, ¿no? Y hoy en día sí se sigue haciendo algo de esto por los astrólogos. Entonces, pues esta es la reflexión. También a lo mejor parte de la plática es entender de dónde viene la astrología y desde aquellos sabios y va evolucionando un poco al tiempo moderno, obviamente, y a la velocidad que el tiempo moderno quiere avanzar para esto y cómo el astrólogo y la persona que recibe ya es más específico, ya es más individualista. La base sigue siendo colectiva, la base sigue siendo con sabiduría de muchas ramas de ciencias y mucho al bienestar común, pero también hay mucho enfoque últimamente en el individuo. Horóscopo, digamos, personalizado. Entonces es importante pues tener un panorama de esto, entender bien lo de la astrología y cómo nos llega hoy en día, porque tenemos este conocimiento ancestral viejo, bastante viejo, donde hay grupos de personas que están entre la persona que recibe la información y toda esta información que viene de muchos siglos, cómo se interpreta, ¿no? Hay que estar bien preparado como astrólogo, mucho conocimiento, con mucha experiencia, con muy buena intención. Mucho de la mala fama de la astrología, se le llame que no es ciencia, tiene que ver con, pues, precisamente esta interpretación de quién la usa y con qué fines y con qué intención. Y esto se encuentra en cualquier rama de cualquier oficio, ciencia, etcétera, ¿no? La intención, el conocimiento y la experiencia de la persona tiene mucho que ver con cómo pues alguien recibe esto, ¿no? El fin no es hacer dinero, el fin no es hacerse famoso, el fin no es manipulación, engaño, es más bien la ayuda. ¿Cómo podemos utilizar una herramienta con conocimientos para que nos ayude a entender cómo se va desenvolviendo mi vida o la vida colectiva? Esto es lo que la astrología hace de una manera bastante seria, bastante estable, que se ha hecho por muchos siglos, sino por decirlo milenios. Ha sobrevivido bastantes épocas, se ha utilizado por religiones, por científicos, es decir, es bastante amplia. Yo siempre utilizo esta frase de un astrólogo mexicano llamado Luis Lesur, donde él lo pone muy bien, que nos hace falta como astrólogos a veces comunicar y también conmover o ayudar. La misión del astrólogo es ayudar y no impresionar por lo que sepa o no sepa o quiera o las intenciones. Pues como les comentaba, esto es de reflexión. ¿Cómo que está pasando hoy en día? Los jóvenes se están alejando de la religión, están tomando más la espiritualidad. La astrología aporta algo acerca de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la religión? ¿Qué pasa con todo lo que estamos viendo, esta parte de la incertidumbre? Tanto método científico que hay que ya no están dando resultados quizá. Con el nuevo lanzamiento del año pasado del telescopio Webb, ya se está viendo que en realidad el Big Bang no es. Entonces, todo esto tradicional de observación, pues ya está dando resultados que no podemos predecir. ¿Qué pasa con la astrología hiperpersonalizada? Le puse aquí. ¿Cómo es que satisface nuestras necesidades muy personales? Y hay una tendencia de la astrología a irse por ahí y olvidarse de este bien común, donde justifica el rol personal en el drama del universo, puse aquí, ¿no? Soy importante y que esta astrología me lo dé y entonces se vuelva como una astrología hiperpersonalizada en vez de aplicarse a otras ramas, a que haya interés por que siga esto vivo como lo fue anteriormente. Satisface mi fijación psicológica y no nomás que la satisfaga, sino que lo haga a cada minuto, ¿no? Que me lleguen mensajes en aplicaciones instantáneas a cada momento, todo el día, al ritmo de internet. Es complejo, la astrología realmente ve algo muchísimo más grande. El Luis Lesur proponía que la astrología se debía de acercar al arte de nuevo para una interpretación más de lo que en su antigüedad era.
Y obviamente para el astrólogo es lo mismo. ¿Cómo cuento la historia que estoy yo hablándole a alguien que me consulta? ¿Lo estoy haciendo al ritmo de internet o al ritmo de la persona o a mi ritmo? ¿O cómo es esa dinámica? Ya no nos pausamos a profundizar en una interpretación, pues porque las computadoras lo hacen a un ritmo mucho más rápido. A veces los consultantes tienen dudas, hay que ver algunas cosas más a profundidad, no hay un remedio uno para todos. Por ejemplo, el yoga, la práctica de yoga se personaliza a la persona, no al revés, no es van a hacer la postura de yoga así, todos igual, porque cada uno tiene pues alguna condición física diferente, algún avance diferente, se adecúa la postura de yoga a cada persona y así la astrología, y para eso se necesita tiempo y profundización. ¿Cómo está el ego del astrólogo? ¿Estoy ayudando o estoy pidiendo ayuda? ¿Hasta dónde llegan mis conocimientos y cómo los comunico? ¿Qué estoy haciendo como astrólogo con toda esta parte de haciendo el estudio de las estrellas un espectáculo popular? ¿No? Son solamente reflexiones que yo he platicado también con algunos colegas. Es simplemente compartirlo. Bueno, espero que haya sido realmente de interés este enfoque muy, muy rápido desde Mesopotamia hasta Instagram, perdón, para pues tener una reflexión de dónde estamos en astrología. Espero que no los haya yo mareado, les haya interesado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.